Anoche tuvimos la oportunidad de asistir a la clausura del Seminario Teológico Bautista, la graduación también de varios alumnos. Siempre es una bendición ver cuando los hermanos terminan satisfactoriamente sus estudios. Estamos en una época de graduaciones al final del año. Varios de los chicos también están terminando el colegio, el año escolar y la universidad. Pero esta era una ocasión especial porque dos de las maestras más antiguas del seminario se graduaban también. La hermana Sandra Heim se graduaba de su maestría y la hermana Evelyn Stone también se graduaba de su doctorado en consejería. Ambas son mujeres maduras en la fe, maduras en edad también, y ellas mismas lo reconocieron cuando dieron su testimonio. Lo interesante es que ambas coincidieron en que continuaban estudiando, continuaban preparándose en el seminario, no para ostentar algún título, no para tener un diploma, sino para continuar creciendo a la imagen de Cristo, continuar aprendiendo y madurando en la fe. Están preparándose, ambas dijeron, para su graduación más importante, que no sabemos cuándo ocurrirá, pero ellas dijeron seguro muy pronto. Evelyn decía que ha servido aquí en el Perú 45 años. Y la hermana Sandra Heim decía que hace 50 años que había salido de las aulas de la universidad. Pero su graduación más importante es aquella cuando se van a encontrar cara a cara con su Señor, esperando que Él pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Ese será el momento cumbre de nuestras vidas, porque los logros, las obras humanas, los diplomas humanos no valdrán nada en ese día delante de Cristo. Pablo mismo lo expresó con palabras muy elocuentes en Filipenses 3. Él dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia. Y en su vida él había tenido muchos logros y muchas cosas que podría uno considerar ganancia. Pero él dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más todavía, porque en el versículo 8 él dice, por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tanto así que el conocimiento de Cristo, cuando nosotros comparamos todas las otras cosas con Él, nos parecen basura. Y en el versículo 9, que es lo más importante, Él dice así, Él corrió su carrera aquí en la vida de esta forma. Pero cuando pensaba en el día final, Él expresa su esperanza y Él dice así, espero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Que ese día, cuando esté delante de Él, esté revestido de justicia, pero no mi justicia, porque mi justicia está manchada. Mi justicia es como un trapo de inmundicia, sino más bien revestido de la justicia que es de Él y que yo he alcanzado, ¿cómo? Por la fe en Cristo. Precisamente ese es el tema que Pablo expone en Romanos y que estamos repitiendo vez tras vez hasta que quede grabado en nuestras mentes. Todos los últimos mensajes de Romanos tienen que ver con el mismo tema. ¿Cuál es ese tema? El ser humano es pecador, está bajo la ira de Dios, destituido de su gloria y no hay absolutamente nada que podamos hacer, ningún rito, ninguna religión, ninguna obra para agradar a Dios. Solamente podemos ser revestidos de su justicia. Podemos ser declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado por Dios, por nuestra fe en el Señor Jesucristo, no por nuestras buenas obras. Y eso es posible por la obra
extraordinaria de Jesucristo en la cruz. Ahí en la cruz, Él logró redención eterna. Él fue hecho propiciación por nuestros pecados. Él satisfizo la ira de Dios. Allí en la cruz pagó nuestro castigo. Allí en la cruz fue cargado el pecado de todos nosotros sobre Él. Allí en la cruz sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. De tal forma que si tú colocas toda tu confianza en Él, eres justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa verdad preciosa, esa verdad doctrinal que Pablo nos explica en Romanos capítulo 3, la ilustra en el capítulo 4 por medio del ejemplo de Abraham. Él dice, en el Antiguo Testamento también fue así. Abraham fue justificado por su fe. Y David, el rey David, está de acuerdo. Él también dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, sino que más bien lo reviste, le atribuye justicia por su fe. Los dos grandes hombres del Antiguo Testamento, entonces, Abraham y David y todos los otros santos fueron declarados justos, aunque eran impíos, aunque eran pecadores, porque confiaron en Dios, porque tuvieron fe en la palabra de Dios. Siguiendo con el ejemplo de Abraham, en el capítulo 4, Pablo nos dice que Abraham no fue justificado por su circuncisión, sino por su fe. Porque ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado? Antes de ser circuncidado. Y si esto es así, tú lees Génesis 15 y luego lees Génesis 17 y cronológicamente te das cuenta y estás de acuerdo en que primero Abraham creyó a Dios y luego 14 años después fue circuncidado. Y si eso es así, la circuncisión no tiene nada que ver con su salvación. Simplemente es un símbolo, es un sello. Él creyó en Dios sin la circuncisión y de igual forma hoy día no debemos poner nuestra esperanza en ningún rito. No pienses que porque eres bautizado, no pienses que porque vienes a la iglesia, no pienses que porque hiciste la primera comunión, no pienses que porque haces muchas buenas obras vas a ir al cielo. No fue así en el caso de Abraham y no será así en tu caso tampoco, porque no es por obras, es solamente por confiar en Cristo Jesús. Recibimos el perdón de todos nuestros pecados, recibimos la vida eterna para estar en el cielo con Dios para siempre por nuestra sola fe, así como Abraham. Por eso a Abraham se le llama el padre de todos los creyentes. No importa si somos judíos circuncidados, no importa si somos gentiles incircuncisos, como sí somos, lo que importa es la fe en Cristo. Si tienes fe, eres salvo. Si no, te estás perdiendo para siempre. Ahora, cuando Pablo menciona la circuncisión, lo piensa mejor y él dice, bueno, en realidad no es solamente la circuncisión. En realidad ninguna obra de la ley nos puede salvar. Absolutamente ninguna buena obra nos puede salvar. Y ese es el tema de nuestro texto el día de hoy. Continuando con el ejemplo de Abraham. Dios le dio a Abraham promesas. Y él recibió esas promesas no por su obediencia a la ley, sino por su fe en la palabra de Dios. Después de todas estas semanas en Romanos, debería estar muy claro. Déjame preguntarte otra vez, ¿ya entendiste el Evangelio? ¿Ya sabes el Evangelio? Si es así, si ya lo entendiste bien, ¿qué esperas para rendir tu vida al Señor Jesucristo? Y si no lo has entendido bien todavía, entonces mi propósito con este texto es que lo puedas entender. Que Dios nos da su salvación, Dios nos da su justicia
limpia, pura, sin mancha, para que puedas entrar al cielo, para que puedas ser reconciliado por Él. Y te da esa justicia gratuitamente. Es decir, no tienes que hacer un montón de obras. Te la entrega y tú tienes que recibirla mediante la fe, confiando en Cristo. Vamos a leer Romanos 4. Romanos 4, del 13 al 16. Romanos 4, del 13 al 16. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Este es el tema, esta es la verdad que quiero que entiendas en esta mañana. Todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios, ¿cuáles son esas bendiciones? La vida, el perdón, el gozo, la esperanza, el ser hecho hijo de Dios. Todas las bendiciones no las recibes por ser obediente. No las recibes por ser obediente. No las recibes por hacer buenas obras. Las recibes por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Abraham fue justificado por su fe, no por su circuncisión, porque vino 14 años después. Y lo que dice este texto, Abraham fue justificado por su fe, no por la ley, porque la ley vino 430 años después. Cuando Abraham creyó, fue sin la circuncisión y sin la ley. Dios le dio una promesa y él creyó a Dios. Y su fe le fue contada por justicia. Eso significa, fue salvo. Entonces, un judío podría decir, ya, Pablo, está bien, es cierto, es correcto. La circuncisión vino 14 años después. Es correcto, la ley vino 400 años después. Pero aunque no había circuncisión y aunque no había ley, Abraham fue obediente. Abraham fue bueno. Abraham fue un modelo de fidelidad. Él está en el cielo por su obediencia a Dios. Él está en el cielo por su fidelidad a Dios. Para los judíos eso era un axioma irrefutable. Esa era la verdad. Abraham está en la presencia de Dios porque él fue muy fiel, porque él fue muy bueno. Y a veces así pensamos nosotros también de personas que conocemos y de personas que no conocemos. A algunos les cuesta creer, por ejemplo, que la Madre Teresa de Calcuta se haya perdido. Les cuesta creer porque es tan buena, Dio su vida para dedicarla a los pobres sin pensar en ella misma. Hizo mucho, por lo tanto está en el cielo. A veces pensamos así de nuestros propios padres y de nuestros propios hermanos y familia. Y decimos, ellos fueron buenos. Claro, nunca conocieron a Cristo. Nunca creyeron el Evangelio. Pero fueron buenas personas. Me amaron mucho. Ahí hay mucha emoción, correctamente, pero tenemos una falsa esperanza. Porque lo que dice aquí es que la salvación no es por obras. Mira lo que le pasó a Abraham en el versículo 13. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino
por la justicia de la fe. Los judíos decían, esto es impensable. Abraham fue bueno, Abraham fue obediente, cumplió la ley a la perfección antes que fuera dada la ley. Todavía más. Ellos decían, la circuncisión es la puerta de entrada al judaísmo. Una vez que te circuncidas, te conviertes en judío y tienes que comenzar a obedecer toda la ley. Y si tú lo haces bien, entonces puedes ir a disfrutar en el seno de Abraham de la presencia de Dios. Pablo ya confrontó la circuncisión y ahora en este texto pasa a confrontar la ley. No pierdas de vista el tema central. Dios le hizo una promesa a Abraham y esa promesa que él le hizo no dependía de su obediencia, sino de creer lo que Dios dijo, de creerle a Dios. En el versículo 13 otra vez, cuando dice que no por la ley se refiere a la ley de Moisés. Mira lo que dice en Gálatas 3:17. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es obvio, dice Pablo, que Abraham no fue justificado por la ley, porque no había ley. La ley se dio 430 años después. La promesa, observa bien también, no es solo para Abraham, sino para su descendencia. Versículo Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Para los cuales también es la promesa. La semana pasada lo vimos en los versículos anteriores. Abraham, dice el versículo 11, es padre de todos los creyentes no circuncidados. Y en el versículo 12, padre de la circuncisión. Es decir, él es padre de todos los creyentes, judíos o gentiles. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos descendientes de Abraham. Somos de la simiente de Abraham. La promesa es para todos los creyentes, empezando con Abraham. Hubo muchos, es cierto, en el Antiguo Testamento, que creyeron antes de Abraham. Adán y Eva, Abel, Enoc, Noé. Todos ellos creyeron antes de Abraham. Pero la Biblia nos menciona específicamente a Abraham. Dios lo justifica por su fe con todas las circunstancias que ya sabemos para ponerlo a él como el modelo, como el padre, como el ejemplo de lo que es la justificación. Tanto para judíos como para gentiles, todos tienen que ver a Abraham. Él es el padre de la fe. Y si queremos ser salvos, tenemos que tener la misma fe que él tuvo. Ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? Y que por medio de Abraham a toda su descendencia. Bueno, ahí está la promesa en el versículo 13. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Qué significa esta frase? La promesa de ser heredero del mundo. Si tú revisas el Antiguo Testamento, no hay ninguna promesa a Abraham en la cual Dios le diga, tú vas a ser heredero del mundo. Pero, si leemos el contexto de Génesis 15, es claro
que la promesa se refiere a la paternidad universal de Abraham, porque eso es lo que él cree. Vamos un momento a Génesis 15 para que lo veas ahí. Génesis 15, el versículo 5. Génesis 15, 5. Abraham está preocupado porque no tiene hijos y Dios lo lleva fuera de su tienda, de su carpa. Versículo 5, Génesis 15, 5 dice, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, esta es la promesa, así será tu descendencia. Y esto fue lo que él creyó. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el versículo 7 menciona también la tierra. Fíjate el versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pero Pablo en Romanos específicamente y principalmente se refiere a las personas. Abraham es padre de muchedumbre de personas, todos los creyentes. Es específicamente lo que él cree. Si tú regresas a Romanos 4, Pablo lo dice, mira en versículo 18, Romanos 4, 18. Él creyó, Abraham creyó, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa es la promesa que él creyó, que iba a tener descendientes como las estrellas del cielo, como los granos de la arena en el mar, aunque no tenía ni un hijo. Y esa fe, esa confianza en el Señor, le fue contada por justicia. Dios lo salvó, Dios lo justificó por su sola fe. A pesar de no ver todavía el resultado, pero él creyó en Dios. A pesar, como dice Pablo más adelante, de que ya era anciano, a pesar de que su mujer era anciana, pero creyó a Dios. Y esa fe increíble le fue contada por justicia. Esa promesa se cumple, no porque Abraham era muy bueno. Esa promesa se cumple en Cristo. Abraham es el padre de todos los que creen en Cristo, judíos y gentiles. Así que cuando aquí le dice la promesa de que serías heredero del mundo, se refiere a la paternidad universal de Abraham en Cristo Jesús. Y claro, por medio de Cristo vienen todas las demás bendiciones también, de la vida eterna, del perdón de pecados, del gozo eterno y de todas las cosas en realidad, porque todo es nuestro, porque estamos en Cristo Jesús. No podemos despreciar el legado de Israel. Es impensable. La salvación viene de los judíos, dijo Jesucristo, para que un gentil sea salvo, para que un gentil se reconcilie con Dios, para que un gentil sea justificado, necesita convertirse en hijo de Abraham. ¿Y cómo se convierte en hijo de Abraham? Cuando tiene la misma fe que tuvo Abraham en el Salvador y el Señor Jesucristo. Mira otra vez, Gálatas 3, 29. Porque Gálatas capítulo 3 es un buen comentario de lo que estamos leyendo. Gálatas 3, 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, esa es la clave, si tienes fe en Cristo, si estás en Él, ciertamente linaje de Abraham sois. Somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? De ser herederos del mundo. Si estamos en Cristo, que es la simiente de Abraham. Seas judío o seas gentil o seas quien sea. Pero si te arrepientes de tus pecados y confías en Él, te conviertes en heredero de Dios y coheredero con Cristo.
Entonces, Dios incluye a los gentiles en la familia espiritual de Abraham, y la base de esa inclusión no es su obediencia. La base de esa inclusión es su fe en Cristo. Ese es el primer punto. Que todos y cualquiera puede ser justificado no por su obediencia a la ley, sino por haber puesto su fe en la promesa de Dios. En segundo lugar, el hombre es malo. El hombre es pecador y es desobediente a la ley. Por lo tanto, se hace merecedor de la ira de Dios. Miren Romanos 4:14. Pablo explica su argumento con más detalle. Él dice, la promesa no se puede recibir por la ley. No se puede recibir por la ley. ¿Por qué? Porque si así fuera, mira el versículo 14, si los que son de la ley, si los que confían en la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Vamos a suponer que los obedientes a la ley y los que confían en la ley para su salvación, que ellos son los herederos. Entonces, ¿qué pasa con la fe? Ya no se necesita la fe. ¿Qué pasa con la promesa? Queda anulada la promesa. ¿Por qué queda anulada? Porque no hay nadie que pueda obedecer la ley. Si tú pones tu confianza en la ley para ser salvo, no vas a recibir la promesa de Dios. Porque es imposible que cumplas la ley. Más bien la ley, como dice el versículo 15, produce ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. ¿En qué forma? Cuando la desobedezco. ¿Y quién la ha desobedecido? Todos. Dios dio su ley perfecta a Israel y ellos desobedecieron, transgredieron la ley y por lo tanto se hicieron merecedores de la ira de Dios. Así que si queremos ampararnos en la ley, ¿qué vamos a recibir? Ira. Pero si nos amparamos en Cristo, por medio de la fe, ¿qué vamos a recibir? La promesa de bendición de ser herederos del mundo. Solamente hay dos destinos. ¿Cuáles son los dos destinos de acuerdo a Romanos 4? Ira de Dios y ser heredero del mundo. ¿Qué es lo que tú quieres? Tu destino eterno se define aquí y ahora mientras tú estás vivo en la tierra. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre los que van a la ira y los que van al disfrute de la herencia? Que los que van a la ira son los que quieren ser buenos. Los que van a la ira son los que quieren obedecer la ley. Son los que van a hacer su máximo esfuerzo para sobresalir y tratar de agradar a Dios. Esos van a la ira de Dios. Pero los que van a ser herederos del mundo son aquellos que reconocen su pecado, se humillan y dicen, soy un miserable pecador, merezco la muerte, pero gracias Cristo porque moriste por mí. Y te recibo en mi corazón, en mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Por esa fe, Dios nos justifica. Me gusta cómo lo dice el comentarista John Stott. Él dice así: el lenguaje de la ley es tú harás y exige nuestra obediencia. Pero el lenguaje de la promesa es yo haré y exige nuestra fe. Esa es la promesa. Yo haré, dice Dios. Yo te bendeciré. Yo te daré vida eterna. Yo perdonaré tus pecados. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Esforzarnos para alcanzar ese perdón? No. Creer. Creer lo que Dios nos dice. Muchos en nuestro mundo, tal vez algunos aquí también, piensan, ¿y a mí qué me importa toda esta teología?
A mí que hay unas cosas que ni siquiera entiendo. A mí que me interesa. El mundo real, dicen algunos, el mundo verdadero es trabajar, comer, divertirme, amar. Ese es el mundo real. De eso debo preocuparme. Bueno, déjame ponerlo de esta forma. Lo que dice este texto es que solo hay dos posibilidades. Solo hay dos destinos. Solo hay dos opciones en la vida. No hay un montón, hay dos. La vida o la muerte. Y se va a la vida por medio de la fe en Cristo. Entonces, debe preocuparte. Debes estar atento a lo que se dice. Si tú pones tu confianza en ti mismo, en tu religión, en tu bautismo, en lo que tú haces, en tus decisiones, en tus logros, en tu dinero, en algún rito, en cualquier cosa, te perderás en el infierno. Pero si tú reconoces que Él es Dios y que Cristo murió por tus pecados y que es tu única esperanza, serás perdonado y tienes vida eterna. La ley es ineficaz, la religión es ineficaz para salvarte. El dinero es ineficaz, el poder, la diversión, el sexo, cualquier cosa que tú pienses es ineficaz para salvarte, excepto Cristo. Y finalmente, lo último es que esta promesa de bendición es para todos los creyentes por la gracia de Dios. Ese es un punto importantísimo. Regresa a Romanos 4 y el 16 dice: por lo tanto, esta es la conclusión, por tanto, no es por obras, no es por la ley, no es por la obediencia. ¿Qué dice? El 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Al ser por fe, es por gracia. ¿Y eso qué significa? Significa que la fe no es una obra, es un don de Dios. La fe es una gracia de Dios. Porque si la fe fuera una obra mía, ya no sería por gracia. Mira lo que dice más arriba en Romanos 4:4. Pero al que obra, es decir, al que trabaja, al que se esfuerza, al que decide, al que logra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo trabajo y Dios me paga por lo que yo trabajo, eso no es gracia. Eso no es gracia. Pero dice aquí en el versículo 16, es por fe, para que sea por gracia. Porque la fe no es trabajo. La fe no es una obra. La fe no es un esfuerzo humano que nace naturalmente en mí, en mi propia naturaleza caída, pecadora. Yo no puedo creer en Cristo. Dios tiene que darme esa fe. Dios debe darme esa capacidad para creer. Y lo hace cuando se predica el Evangelio. Por medio de la predicación de su palabra, Él produce fe en los corazones. Y eso lo hace aparte de cualquier obra, aparte de cualquier esfuerzo tuyo. Lo hace porque Él quiere hacerlo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fe y obras son mutuamente excluyentes, y aún la fe es la gracia de Dios. Esa forma de salvación, por gracia, mediante la fe, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la promesa se cumpla.
en Romanos 4, el versículo 16 termina así. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, es decir, no solamente los judíos creyentes, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es por gracia para que la promesa sea firme, para que la promesa se cumpla en cada uno de los descendientes de Abraham. La promesa es por fe. Quiero que tú entiendas la lógica aquí. Dios nos da la promesa de la bendición, de la salvación en Cristo Jesús. Nosotros le creemos. Recibimos esa promesa por fe. Esta fe es por la gracia de Dios. No porque yo soy lo máximo, sino por la gracia de Dios, que creo en Él. Y Pablo dice, tiene que ser por gracia. Porque si no fuera por gracia, la promesa no se cumple. Tiene que ser por gracia para que la promesa sea firme. ¿Entiendes de qué está hablando? Si la promesa fuera por tu obediencia, si la promesa fuera por tus obras, ¿sería una promesa firme? ¿Sería una promesa que permanece? Por supuesto que no, ya la hubieras perdido hace tiempo. Sería una promesa débil, porque si Dios te dice, te doy la vida eterna con tal que me obedezcas, ya la perdí. Y no la puedo volver a recuperar. Ya se hubiera desmoronado mi salvación. Ya estaría camino al infierno, sin esperanza. Pero la justificación es por la sola fe, por la gracia de Dios. Y Dios lo ha diseñado así para que se cumpla. Pero no depende de ti, depende de Dios, de su gracia soberana. No es por tu obediencia, es por Él. Recibirás tu herencia eterna. La recibirás si has puesto tu fe en Cristo. Porque no depende de ti, sino depende de la gracia de Dios. La salvación no se pierde. Somos herederos con Dios o de Dios. Somos coherederos con Cristo. Herederos del mundo. Herederos de todas las cosas, de todas las bendiciones de Dios, por nuestra sola fe en el Salvador y Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que así es. Gracias a Dios que no depende de mí. Gracias a Dios que no es por mi obediencia, o mi fidelidad, o mi perfección en mis logros humanos, sino que es solo por Él. Y ahí puedo estar seguro. Ahí puedo regocijarme. Es lo que Él dice. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Porque si no es por gracia, tu salvación no vale. Si depende de tu bautismo, si depende de tu decisión, si depende de tu religión, no vale. No dura nada. Pero si depende de la gracia de Dios, es eterna. Es para siempre y está firme y es incorruptible. ¿Por qué no crees en Cristo ahora mismo? ¿Por qué no recibes esa salvación? Ya deja de esforzarte, ya deja de obedecer en todo para agradar a Dios, pensando que así vas al cielo, porque te estás esforzando en vano. Más bien ríndete. Confía en Cristo. Ya deja esas ansiedades, ya deja esos temores, porque Dios no quiere que estés en ese estado de afán y ansiedad y de duda. Dios quiere que estés seguro. Pon tu confianza en el Salvador y Señor Jesucristo. Ríndete por completo a Él. Vamos a orar, hermanos.
Oremos para terminar. Padre nuestro, gracias Señor por tu amor. Gracias por la salvación en Cristo, por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Pero leyendo este texto, gracias especialmente porque todo es por gracia. Todo es por tu amor inmerecido. Qué bueno que eres al no permitir que la salvación dependa de nosotros. Porque ya la hubiéramos perdido. Qué bueno eres al hacer todo. Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí presentes que reconozcamos que este es el Evangelio. Que tu justicia, tu perdón, tu salvación, tu gozo se da libremente a todos los que confían en Cristo, a todos los que le reconocen a Él como Señor y Salvador. Tú le has dado esta potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en el nombre de Cristo. Has hecho herederos del mundo a todos los que creen en Cristo. Por favor, quebranta corazones, produce arrepentimiento, produce fe, salva personas en esta mañana por medio de tu Evangelio. Gracias, Padre. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén. Y aunque es cierto que Dios produce la fe, tú tienes que creer. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Él.